Bienvenidos a nuestra primera conferencia. Soy la Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz. Soy pediatra neonatóloga, directora del Hospital Militar Central, y hoy vamos a hablar sobre la ruta de atención materno-perinatal. Esta es la resolución 3280 de 2018 y 276 de 2019. En esta ruta vamos a conocer esta importancia, de dónde se basó, qué ha pasado con la política de atención integral en salud, que ustedes la conocen, que es la política país, donde nos incluye a todos, entes territoriales, la EPS, las IPS, y en un entorno individual, en un entorno de grupo y en un entorno de comunidad, donde define unas cosas muy importantes y son esas determinantes sociales que afectan la salud. Pero también nos está hablando sobre el riesgo, sobre el problema de salud pública, y aquí vamos a ver que son 10 puntos muy importantes. Caracterizamos esta población y de ahí se regulan las rutas, unas RIAs que nos van a decir cuáles son esos momentos críticos de esa población sana que nosotros debemos estar pendientes. Vamos a implementar esa gestión integral del riesgo, vamos a delimitar el territorio donde vamos a hacer este modelo de atención integral en salud, vamos a definir unas redes integrales prestadoras que son las que nos van a hacer que esas rutas realmente se cumplan. Definimos esos incentivos para las IPS en las cuales se cumpla todo, digamos que esta herramienta que nos están brindando para generar calidad, y vamos a fortalecer también talento humano y un fortalecimiento en investigación, innovación y apropiación del conocimiento. Entonces tenemos que partir de unas definiciones. Atención integral en salud. Hablamos como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas que nos van a garantizar primero el derecho a la salud, segundo que las podemos expresar ya sean en políticas, programas, proyectos, estrategias, pero que están dirigidas ¿a qué? A las personas, a la familia y a una comunidad para trabajar en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, inclusive llega hasta cuidado paliativo. Esta es una política que salió en enero del 2016 y que el objetivo real es garantizar una atención en salud desde el momento que se identifica el riesgo hasta que se presenta la enfermedad, y hacemos toda esa atención global en la cual no descuidemos por ningún momento a nuestros usuarios. ¿En qué se apoya? En la Ley Estatutaria 1751 del 2015. Aquí el Estado es el responsable de respetar, proteger y garantizar ese derecho fundamental a la salud. ¿Y qué le está diciendo? Oiga, haga de una provisión integral de esos servicios de salud para prevenir esa enfermedad. Por otro lado, reduzca las desigualdades, o sea, defina cuáles son los determinantes sociales que están afectando que el resultado en salud sea diferente de una población a otra. También le dice, es obligatoriedad suya, Estado, ir hasta las zonas marginadas. Como es un derecho, todo el mundo debe gozar del mismo. Y también nos habla sobre la oportunidad y la continuidad de la atención sin interrumpir realmente por razones económicas o administrativas. O sea, aquí la ley estatutaria dice, como es un derecho, garanticémoselo a todo el mundo. ¿En qué se basa también? Plan Nacional de Desarrollo, el 1753 de 2015, y aquí nos está diciendo en su artículo 65, Política Integral de Atención en Salud. O sea, se basa en lo que dice el Ministerio de Salud dentro de un marco de ley, así como de las otras leyes que están vigentes, y aquí lo que nos define es atención a una población que está residente en un territorio, que estamos hablando básicamente de nuestro país, y que obliga al cumplimiento, o sea, es obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del Sistema General de Salud Social y a todas las entidades que tengan a cargo cualquier marco competente con esto. Y el Plan Decenal de Salud Pública también nos habla de 3 aspectos importantes. Define objetivos estratégicos. 3 objetivos estratégicos que son avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho en salud, al segundo que es mejorar las condiciones de vida y de salud y mantener cero tolerancia de mortalidad y discapacidad evitable. O sea, nos está diciendo, si usted define el riesgo, ojo con que se le vayan a pasar estas patologías. También define unas metas estratégicas, también son 3, alcance la equidad, afecte positivamente esos determinantes sociales de salud y mitigue cualquier impacto en la carga de enfermedad sobre los años de vida. ¿Y a través de qué? De unas líneas operativas que son 3, la gestión en salud pública, la gestión del riesgo en salud y la promoción en salud. Entonces, cuando queremos entender qué es la ruta integral de atención en salud, vamos a encontrar que parte de unas intervenciones individuales hacia lo colectivo y tiene una promoción en la salud y nos tiene por otro lado una gestión integral del riesgo, o sea,
parte de valoración integral, la detección temprana, cómo hacemos con esa población específica hasta llegar a un diagnóstico. Y por el otro lado, nos está hablando del tratamiento, de la rehabilitación y de la paliación, o sea, gestión integral del riesgo como tal. Y definimos dos momentos, una detección temprana, y aquí en esta población nos está hablando de la atención preconcepcional, del cuidado prenatal, de una atención en salud oral y de toda la promoción y la prevención en relación a nutrición y alimentación de esa población. Y cuando hablamos de protección específica, nos está diciendo, preparemos a estas mamás y a estos papás para la llegada del bebé, hagamos una atención del parto humanizado, atendamos ese puerperio, que es donde puede haber un riesgo de mortalidad y de morbilidad, y atendamos a ese recién nacido con el fin de evitar cualquier riesgo y hagámosle un seguimiento durante todo este periodo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de las RIAs? Garantizar las condiciones necesarias para la atención integral en salud, y aquí estamos diciendo resultados en salud. Eso es lo que nos está pidiendo ahorita el Ministerio. Estamos haciendo tantas cosas, tenemos tantos indicadores que se tienen que traducir en ¿qué? En resultados en salud. ¿Para qué? Para disminuir la carga de enfermedad. Ustedes saben que el estudio que hizo el Ministerio de Salud demostró que casi que el 70%, para el 2015 era 83% de carga de enfermedad de patología crónica. O sea, son patologías que si las detectamos tempranas vamos a evitar ese riesgo en la vida adulta y en la vida del adulto mayor. Entonces hablamos de las rutas integrales de atención en salud, y eso parte de un entorno. El entorno que estamos hablando es el hogar, el área de educación donde están los niños, donde laboramos nosotros, en la parte institucional y obviamente en una comunidad con unas intervenciones enfocadas hacia la población, hacia esa persona individual como tal y hacia el territorio que nos va a englobar a todos. Entonces hablamos de tres tipos de rutas. Una ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud. Aquí que nos está englobando desde que nace ese niño hasta que se vuelve en adulto mayor. O sea, nos identifica casi que 6 momentos de toda nuestra vida en las cuales pueden aparecer todas estas alteraciones. El segundo nos está mirando unos resultados en salud y un desarrollo integral, o sea, una ruta que está alrededor de unas patologías que ya identificamos, o sea, un riesgo. Ya esa población, cuando sabemos que está sometida a un riesgo, vamos a ver cómo vamos a actuar. Y la tercera, que ya es una ruta de atención específica, ya sabemos la patología específica que nos va a afectar a la población. Entonces partimos de esas rutas integrales de atención y estamos hablando básicamente de esa patología crónica que ya se identificó. Son cerca de 16 rutas que se están trabajando, y aquí para la población nuestra tenemos la ruta de atención materno-perinatal y otras 2 rutas que nos van a servir para el recién nacido. La que nos sigue las alteraciones auditivas y las alteraciones visuales y todo el tamizaje. Y ya, como hablábamos de la tercera ruta, que era la específica, fíjense que aquí ya tenemos el grupo de riesgo, ¿cuál es? Materno-perinatal. Los eventos específicos, ¿cuáles son? Entonces aquí tenemos alteraciones del sistema nervioso, básicamente hemorragias, tenemos bajo peso, tenemos prematurez y asfixia, y señalo prematurez porque prematurez es el 10% de nuestra población, y lo que yo creo que es la población más vulnerable. Si nosotros la identificamos temprano, la atendemos oportunamente, seguramente que esa calidad de vida de adulto va a ser mucho mejor. Y el otro grupo de riesgo es el de trastornos visuales y auditivos, y aquí tenemos retinopatía de la prematurez. Ustedes saben que estamos identificando esa población, entre más inmaduro sea un niño, mayor riesgo, y aquí estamos enseñándoles a trabajar cómo se maneja el oxígeno, por qué tenemos que estar monitorizando permanentemente, y a través de las rutas lo vamos a ver. Entonces ya vamos a hablar en sí de qué es la ruta de atención materno-perinatal. Aquí esta ruta nos va a mostrar diferentes momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Entonces tenemos la atención preconcepcional, y vamos a ver aquí que esta mamá puede decidir si tiene su bebé o no. Entonces puede haber interrupción voluntaria del embarazo, luego pasa a su control prenatal, y aquí el control prenatal lo ideal es que tenga mínimo unos 6-7 controles prenatales, que también cuando vean la ruta de atención con la doctora Ivonne Díaz se van a dar cuenta. Luego venimos a todos esos cuidados, atención odontológica, atención nutricional, atención del parto, hasta que llegamos nosotros a ese puerperio. ¿Qué pasa en ese parto? Pueden seguir 2 días. Fíjense que esta ruta nos está hablando de ese embarazo de una mamá sana y un recién nacido sano.
Entonces el otro paso que podemos encontrar, problemas en el parto y seguramente las emergencias que se puedan generar obstétricas, y allí vendríamos, fíjense que se sale de la ruta, es un camino adicional. Entonces tenemos que tenerla en cuenta, y ya viene la ruta de atención del recién nacido. ¿Qué vamos a hacer con ese bebé? Lo vamos a controlar, vamos a hacer una atención de familia, vamos a hacer una atención de comunidad, y obviamente ya vienen las otras rutas adicionales donde vamos a brindar todas estas atenciones que requiere el recién nacido. Aquí ya nos enfatizamos en la atención del recién nacido, y aquí empezamos el embarazo. ¿Cuál fue ese enfoque de riesgo que le dieron a esa mamá para el momento del parto? ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros para realmente tener no solo todo el material listo, sino tener esa comunicación con la familia en la que les vamos a decir qué puede suceder? Vamos a mirar luego ese recién nacido, cuál es la atención de parto, y aquí ¿qué decidimos construirles? Unas listas de chequeo. Atención de parto, control las primeras 24 horas, control y recomendaciones para el egreso, para que todos lo hagamos igual, o sea, minimicemos el riesgo, y eso se va a traducir en calidad. Y como ustedes ven, la atención de las complicaciones se va por otra ruta que también la vamos a ver. ¿Qué es importante aquí? El talento humano, y aquí para la atención del parto y el nacimiento, ¿qué nos dicen? Ojalá tuviéramos la persona más experimentada, y estamos hablando de tener pediatras o neonatólogos en el momento de sala de partos, pero esa no es la realidad de nuestro país. Entonces el médico general debe estar entrenado para la atención de los partos de bajo riesgo, un entrenamiento que lo debemos dar nosotros. Debemos certificar que ese médico general sabe hacer una adaptación, sabe hacer reanimación, y que idealmente venga con todos sus cursos de soporte vital avanzado. También permitimos que en ese bajo riesgo pueda estar el pediatra, como les decía, pero en los de alto riesgo sí tiene que estar el pediatra o el neonatólogo. O sea, la persona de mayor experiencia es la que nos va a asegurar que ese minuto de oro que llamamos en la atención del recién nacido sea el mejor. ¿Cómo hacemos el enfoque antenatal del riesgo? Y aquí vamos a mirar antecedentes. ¿Qué nos dice a nosotros la historia clínica? Y esos antecedentes son pre, peri y neonatales. Exposición a biológicos, situaciones psicosociales que puedan afectar ese embarazo. La exposición sería el segundo punto, a agentes teratogénicos, a sustancias psicoactivas que haya, a la que se expone la madre, que pueda colocar en riesgo al recién nacido, y qué laboratorios tiene esa mamá que nos indiquen que ese bebé está en riesgo. Entonces, cuando yo ya identifico esos factores de riesgo, voy a estar preparada para la atención. ¿Cuál es esa atención en la sala de partos? Es la atención que venimos haciendo, y ahí algo crítico e importante son esos primeros 60 minutos. ¿Qué nos dice la ruta? Por favor, temperatura. Estamos hablando de mantener una temperatura entre 23 y 26 grados. ¿Por qué? Porque la hipotermia va a ser generadora de muchas de las patologías que presenta este recién nacido. Dificultad respiratoria, aumenta su trabajo respiratorio, de pronto la tolerancia a la alimentación. Entonces, una temperatura que sea ideal. Tenemos que tener identificado también un afiche donde veamos cuál es la reanimación. En esos momentos críticos no nos podemos saltar ningún paso. Y después vienen, como ustedes ven aquí en la diapositiva, cada uno de los pasos que vamos a hacer. Limpieza de la vía aérea, vamos a hacer la estimulación, vamos a verificar cómo es ese patrón respiratorio, pero acá viene algo muy importante, y son esos primeros 60 minutos para el apego. Se lo vamos a colocar a la madre, porque además de mantener esa temperatura que la mamá logra que ese niño tenga, también nos va a ayudar a mejorar el patrón respiratorio, va a generar un apego, le va a dar tranquilidad al bebé porque va a estar cerca de esa frecuencia cardíaca, y vamos a empezar algo muy importante, lactancia materna. Entonces yo creo que eso es de los aspectos más importantes en los primeros 60 minutos, y luego vendrían esos 90 minutos en los que vamos a hacer lo adicional. Vamos a hacer la profilaxis ocular, la profilaxis del cordón, y vamos a marcar a ese bebé y vamos a identificar si en caso tal hay algún riesgo. Entonces fíjense que los 60 minutos que nos están impactando diferente a lo que veníamos haciendo, apego. Tenemos que tener a ese bebé esos 60 minutos y tenemos que iniciar la lactancia temprana. Lo demás lo podemos hacer durante los 30 minutos adicionales. ¿Cuáles son esos cuidados durante las primeras 24 horas de vida? Y es que en esos momentos tenemos personal diferente. El personal que está en partos no es el mismo que hace el control cuando el bebé está con su mamá o cuando hacemos el egreso. Entonces lo primero es continuar el apoyo a la lactancia materna. Tenemos que tener gente entrenada en la lactancia. Tenemos que dedicarle ese tiempo a la mamá, porque las primeras horas la producción no va a ser mucha, pero la cantidad que sea es suficiente, y la cantidad de calorías y lo que le está pasando por ese calostro es absolutamente importante. Vamos a definir cuáles exámenes
en relación a su examen físico que vamos a hacer. ¿Qué encontramos de patología o es un examen normal? Vamos a correlacionar su edad gestacional con el peso. Vamos a evaluar cualquier signo de dificultad respiratoria, de hipoglicemia, cualquier alerta que que pueda colocar en riesgo al recién nacido. Vamos a controlar sus signos vitales y tenemos que registrarlos cada 6 horas y tenemos que hacerle pulso oximetría. También vamos a hacer un tamizaje de cardiopatía congénita en las primeras 24 horas. ¿Cómo la vamos a hacer? Tomando la tensión arterial en las 4 extremidades y la saturación pre y postductal, o sea, saturación en mano derecha y saturación en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque así vamos a hacer un tamizaje de cardiopatías. Ahí vamos a identificar un riesgo temprano. Vamos a hacer vacunación, que también es importante. No se nos puede ir un recién nacido sin vacunarse. Vamos a hacer un tamizaje visual, reflejo rojo, que es lo más importante, y el tamizaje auditivo. La recomendación, aunque la podemos hacer en las 24 horas si limpiamos el conducto auditivo, porque sabemos que va a haber líquido y puede haber, digamos que una falsedad en el resultado, lo podríamos hacer también posteriormente. Y las muestras para el tamizaje de alteraciones metabólicas y de TSH. Entonces, ¿por qué es importante mirar todos estos pasos? Porque los vamos chequeando, que no se nos pase ninguno. Son 8 pasos en esta atención en las primeras 24 horas. ¿Qué pasa si identificamos alguna complicación? Y aquí vamos a identificar el riesgo. ¿Es hijo de una madre con inmunización? ¿Es un niño con respaldo de crecimiento intrauterino? ¿Esa placenta sangró mucho? ¿Hay alguna malformación congénita? ¿La mamá tenía diabetes o la mamá venía con hipertensión inducida por el embarazo? Entonces, para cada patología ustedes van a hacer una evaluación clínica y van a definir cuáles serían los laboratorios o cuál sería el apoyo que nosotros vamos a hacer para mejorar ese diagnóstico. Entonces, si hablamos de inmunización, estamos hablando de tener un cuadro hemático, una fuente de sangre periférica, unos reticulocitos, bilirrubina, glicemia y electrolitos. Eso lo vamos a hacer a las 6 horas de vida y vamos a hacer la evaluación. Y como ustedes ven en la diapositiva, para restricción de crecimiento también el riesgo que vamos a tener aquí de pronto es hipoglicemia, la aceptación de la vía oral, y por eso la recomendación son estos laboratorios. Cuando hay sangrado, siempre el cuadro hemático va a ser importante. Vamos a ver hemoglobina, hematocrito, y vamos a ver ese niño, su habilidad seguramente para la succión, su actividad nos va a llevar a que tengamos que tomar otros laboratorios. Cuando tenemos malformación congénita, que es importante definir si son malformaciones mayores o menores. ¿Cuántas malformaciones menores tenemos? Si son 3, tenemos que buscar una malformación mayor. Y si son 2 malformaciones menores, pues obviamente ese paciente tiene que irse a que lo vea el especialista. Tenemos que hablar con un genetista. El hijo de madre diabética, ustedes saben que el riesgo es la hipoglicemia, y de hipoglicemia severa un niño puede convulsionar y puede tener lesión cerebral. Y lo mismo, ese bebé que viene hijo de madre con hipertensión inducida por el embarazo, es un bebé que seguramente va a tener algo de restricción de crecimiento intrauterino y también amerita que le hagamos unos controles. Vamos a definir cuáles son los criterios de egreso hospitalario, y aquí la ruta sí nos hace un cambio muy importante, que tenemos que trabajar con las EPS, o sea, EPS e IPS de la mano. Toda mamá debe permanecer 24 horas cuando tiene un parto vaginal, y si es cesárea 48 horas. Sabemos que se nos van a congestionar muchos de las salas de parto o de los sitios de atención, las TPRs, porque cuando tenemos volúmenes altos, dejar tanto tiempo las madres va a ser difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Y esto por qué? Básicamente porque vamos a asegurar a esta mamá y a este recién nacido. Entonces hay unos criterios bien establecidos, que son básicamente: verifique que el niño está integralmente bien, que el niño está respirando, que el niño está comiendo, que tiene una succión adecuada, y tenemos que entrenar a la mamá y dedicarle ese tiempo. Tenemos que mirar que la mamá produzca esa leche, ¿cierto? Que se hayan corregido. De pronto el niño tuvo algo de trastorno respiratorio en las primeras horas, pero se corrigió. Eso lo tenemos que verificar. Tenemos que haber hecho el chequeo, que en las primeras 24 horas sí se le hizo el control o el tamizaje para evitar o para encontrar cardiopatías congénitas. Tenemos que detectar cualquier riesgo social de ese bebé. De pronto la mamá, cuando damos el egreso, no vive cerca, tenemos que asegurarle esos hogares de paso, y ahí tienen que estar las EPS. Asegurar la consulta de control en esas 72 horas, no solo de la mamá, sino del bebé, pero también asegurar algo muy importante, y es esa consultoría de lactancia. Nos obliga a una consultoría que es independiente. Entonces, por eso cada institución tiene que tener ahorita un centro de extracción de lactancia, de leche, donde esté la persona con mayor conocimiento y le diga a la mamá
cuál es esa técnica y además para qué nos sirve, para mirar el crecimiento. De pronto es una mamá que tiene muy buena leche, pero el bebé no está haciendo un buen agarre. Ahí le vamos a dar las recomendaciones, vamos a enseñarle técnicas y ahí sí que es importante. El fortalecimiento de la lactancia se vuelve algo indispensable en la ruta. Ustedes saben todos los beneficios que tiene la lactancia, no solo para la mamá, sino para el bebé, y cada vez encontramos que no hay alimento que vaya a suplir todos estos beneficios. Recomendaciones para el egreso, entonces aquí es ya, ¿qué nos está diciendo? Entreguemos algo escrito a esa familia. ¿Por qué es importante hacerlo escrito? Porque la mamita le podemos dar una información muy bien contada, con toda la calma, pero la angustia de la salida, el manejo de su bebé a veces hace que olviden. Entonces por eso nos recomienda y nos dice, haga unas recomendaciones, hágalas por escrito, pero que tengan estos aspectos que son bien importantes. ¿Cuál es el cuidado del bebé? ¿Qué beneficios tiene la lactancia para que la mamá se convenza de lo importante? Cada cuánto debe hacer la alimentación, que cuando hablamos de lactancia materna estamos diciendo que a libre demanda. Tenemos que hablar sobre también la diuresis y la deposición, decirle los cambios que va a tener la deposición en los primeros 3 días, que vamos a pasar de un meconio oscuro hacia una deposición amarilla, de pronto un poco líquida, y que ese niño puede comer y hacer deposición para que la mamá no se angustie. Tenemos también que decirle cuáles son los signos de alerta. ¿Qué pasa si ese bebé se torna más pálido de lo que está? Si está muy somnoliento, si se coloca amarillo, si se fatiga con la comida, o sea que el niño respire más profundamente, o si se pone moradito cuando está comiendo. También tenemos que enseñarle cuáles son los cuidados de la piel, cómo es ese baño, cómo son esos masajes de estimulación para ese bebé, cuáles son los cuidados del cordón y decirle cuándo se le va a caer el cordón para que la mamita esté tranquila. Decirle que en esa segunda semana seguramente en cualquier día se va a caer y que la curación la tiene que seguir haciendo, que cualquier mal olor de ese cordón tiene que estarlo avisando, y también tenemos que darle esas recomendaciones de lactancia. Vean, no dejemos ir a una mamá sin entrenamiento. Eso seguramente va a generar un fracaso, y lo que tenemos que hacer idealmente por recomendación, no solo de la OMS, sino una recomendación mundial de todas las sociedades, de las academias, es en relación a que ojalá tengamos lactancia los primeros 6 meses exclusiva y nos vayamos hasta los 2 años. Ese alimento adicionado a una complementaria nos va a generar no solo un crecimiento en talla y peso, sino en un desarrollo neurológico muy óptimo para esos recién nacidos. Y cuando tenemos que hacer algún otro cuidado para las mamás que tienen embarazos gemelares, entonces también cómo es el manejo de esos 2 bebés, cuál es la exposición, sirve el sol o no sirve el sol, qué pasa con esa vitamina D cuando ese bebé se expone al sol y qué pasa con esa coloración amarilla, que es una ictericia que puede ser fisiológica, pero que en algún momento puede convertirse en patológica. Ustedes saben que trabajamos desde la Asociación Colombiana de Neonatología, las guías de práctica clínica fueron 5 guías, y aquí yo les señalo la guía de práctica clínica del recién nacido sano, porque ustedes la pueden bajar de la página del ministerio. Está cada uno de los pasos y está la explicación de por qué estamos haciendo esto, porque seguramente si todos estamos alineados y todos vamos a llevar nuestra lista de chequeo de una atención adecuada al recién nacido, pues los resultados de nuestros bebés van a ser muchísimo mejores. Aquí le estamos apostando a ese 90% de recién nacidos que nacen a término, que la mayoría no van a tener patología y que tenemos que darle la atención de calidad. Y esas son las otras guías de práctica clínica que ustedes pueden encontrar. Entonces tenemos la guía para manejo de infecciones, la guía de dificultad respiratoria, la guía de malformaciones, y todo esto nos va a permitir que hagamos una atención integral. ¿Qué van a encontrar ustedes en la guía? El soporte de la evidencia. ¿Por qué hacemos tal recomendación? X o Y, porque tenemos todo el soporte, o también porque tenemos la recomendación de los expertos. A veces tenemos actividades que realizamos y nos damos cuenta que es la evidencia del día a día la que nos permite hacer esta recomendación. ¿Qué nos dice la resolución 276? Y aquí es importante, no solo es evaluar o hacer tamizaje oftalmológico. Los niños prematuros y muchos niños a término también tienen un déficit auditivo, y estamos encontrando casi de un 7 a un 10% de esos niños. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto, y aquí que nos obliga esta resolución a hacer tamizaje, que ustedes ya hemos hablado del metabólico, pero también el auditivo, emisiones otoacústicas con una respuesta auditiva de tallo encefálico.
pero ¿qué nos permite esa resolución? Una implementación progresiva durante 3 años. No nos está diciendo que nos da 3 años para que nos decidamos. Nos dice, en estos 3 años defina cuándo la va a hacer, en las primeras 24 horas, en el primer control, pero ese niño sí tiene que tener un tamizaje auditivo. ¿Cómo le vamos a hacer el seguimiento? Y aquí viene la otra lista de chequeo. Ustedes la van a ver en anamnesis y en examen. Vamos a validar todo eso que se hizo en las primeras 24 horas y durante el parto. Vamos a mirar cómo es esa lactancia y cómo vamos a saber si esa lactancia es adecuada, si esa técnica está bien hecha, porque vamos a ver el peso de ese bebé. Seguramente en los primeros días, diciéndole a la mamá que la lactancia es a libre demanda, pues el bebé va a tener una ganancia. Siempre esperamos una pérdida de peso en los primeros días, que no debe ser mayor de 5% en estos bebés que es a término. Vamos a mirar cuáles son los hábitos de ese bebé en relación a horas de sueño, a deposición, a diuresis. Vamos a mirar también qué pasó con ese tamizaje que le hicieron para cardiopatía y vamos a indagar sobre otras cosas que le llamen la atención a la mamá. Y en el examen físico vamos nuevamente a mirar peso, talla, perímetro cefálico. No olvidemos tomar el perímetro cefálico. El crecimiento de la cabeza también nos está indicando cómo está la nutrición de ese bebé. Vamos a tomar la tensión arterial en las 4 extremidades. Vamos a hacer un examen exhaustivo para que la mamá quede tranquila, para mí que no se nos vaya a pasar absolutamente nada y además para darle cuáles son las recomendaciones. Seguimos en un control de niño sano, en un control de crecimiento y desarrollo, o este niño necesita un control especial por alguno de los hallazgos que nosotros les hayamos dado. Entonces fíjense que ese control es obligatorio entre el 3.er y el 5.º día de vida. ¿Cómo vamos a medir que estamos haciendo las cosas bien? Entonces aquí es muy importante tener unos indicadores. Todas las unidades lo tenemos, pero aquí la ruta sí nos dice, estos son los indicadores que están establecidos y son los indicadores que van a ir a medir las secretarías de salud. Entonces la opción es tenerlos. ¿Y qué van a medir estos indicadores? Todo lo que vimos anteriormente. Entonces aquí es para, los indicadores nos miran las condiciones en que estamos prestando nuestra atención. Nos está hablando sobre la seguridad de la atención que nosotros estamos brindando, nos está mirando si ese niño tiene alguna patología que sea evitable, si nosotros la estamos registrando. Entonces siempre vamos a estar mirando sobre el 100% de nuestros bebés que estamos haciendo. Al 100% le hicimos tamizaje de tiroides, al 100% le hicimos el control de tensión arterial en las 4 extremidades, al 100% le hicimos oximetría de pulso pre y postductal, el 100% está con lactancia. Entonces es sobre el universo que va a ser el 100% de nuestros bebés que los indicadores se van a dar. Entonces esto simplemente es una ayuda para que ustedes los revisen. Muchas de estas atenciones las vamos a hacer dentro de la misma institución, otros los vamos a remitir. También los indicadores les van a medir eso, qué porcentaje de niños están remitiendo para un control para seguridad, porque no es solo decirle al niño o a la mamá, perdón, hágale un control el 3.er día. Los bebés tienen que salir con la fecha, la hora exacta en donde le van a hacer el control tanto al bebé como a la mamá, para que aseguremos que ese niño no se nos pierda, para asegurar que ese niño tiene la atención de calidad, y esa es la humanización. Nuestro trabajo no está solo en atender el bebé en el hospital, está en asegurarle, en tener una trazabilidad de esa atención, en que va a tener otro profesional después en cada una de estas fases que le asegure que va a tener una calidad de vida como la que todos queremos para nuestros hijos. Muchas gracias.